Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Hoy vamos a presentar un caso que tuvimos en una clínica de la ciudad, en la Clínica de las Américas, un caso reciente, un paciente de 56 años, masculino. En la nota de urgencia reportan que desde hace 11 horas tiene alteración de la marcha y habla enredado. En la valoración encuentran un NISH de 12 y en una segunda valoración un NISH de 17. Está afásico, hemipléjico derecho y tiene hemiatención. Que en estas dos imágenes vemos que realmente esto es una urgencia y nos debemos de comportar como tal. Tenemos atrás médicos generales, urgentólogos, jefes, auxiliares y camilleros que nos acompañan siempre. En esta institución tenemos un equipo de stroke que se monta todo en el maletín. En caso de que el paciente requiera trombolisis, sedación, cualquier medicación, se transporta siempre al paciente a todos lados con el maletín. Aquí mientras la valoración del neurólogo y aquí mientras que se transporta a tomografía. Se hace entonces una tomografía en la que vemos entonces varios hallazgos. Primero, una imagen hiperdensa a nivel de la arteria cerebral media, segmento M1 y M2, y unas pequeñas imágenes hipodensas a nivel de los núcleos de la base donde están mal diferenciados y una hipodensidad hacia los centros semiovales izquierdos. Aquí la pregunta para los que nos están oyendo sería, ¿este paciente en estas condiciones se pasaría a sala de hemodinamia? ¿No se pasaría? ¿Se haría trombolisis? ¿No se haría trombolisis? ¿O se haría algún otro examen adicional? Víctor, pero volví a mostrar la tomografía. El aspect, digamos, hay una escala para evaluar la tomografía simple. ¿El aspect cómo lo ves? El aspect está en un aspect cercano a 7, podría dar 7, 6, dependiendo. Tenemos una hipodensidad hacia los núcleos de la base y una hipodensidad tanto en centros semiovales y corona radiada izquierda, comprometiendo aproximadamente como 3 territorios, pero pequeños y focales. Y si es de ¿Cuánto es que tiene de evolución de tiempo? 11 horas, doc. Bueno, aquí vamos a arrancar aquí con el profesor Jorge Jiménez. Jorge, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar en este momento o no? ¿Qué opinas de un paciente de 56 años, 11 horas de evolución con ese aspecto? Buen día primero. Hola, sí, buenos días. Lo que pasa es que estaba cuadrando el sonido. ¿Me están oyendo bien? Sí, doc, un poquito disminuido, pero se oye bien. Yo me quito el tapabocas. ¿Me repiten, por favor, qué NIH tiene? En la primera valoración, doc, tenía un NISH de 12 y en la segunda de 17. Bueno, entonces uno puede concluir. ¿Y qué edad tiene, Víctor? 56. Bueno, entonces es un paciente joven que tiene algo que llamamos nosotros disociación clínico-imagenológica, ¿sí? En los dos estudios que hay de trombectomía en pacientes con infartos o lesiones obstructivas de vasos proximales, una de las cosas que se habló era que los pacientes tuvieran un NIH alto y una zona de core o de centro del impacto pequeña, que es lo que vemos ahí en la relativamente pequeña, es lo que vemos en la tomografía. Es una lesión parietal bien circunscrita, pero hay otros territorios, como dijo Víctor, que tienen signos tempranos de isquemia o de infarto cerebral, de tal manera que aquí lo que se recomienda en la literatura en vista de que ha pasado de 6 horas es hacer alguna imagen de perfusión, ya sea por CT, por TAC o por... Hay un parlante prendido que no deja oír nada. Parlante prendido que no deja oír nada. Aprovecho al doctor Correa. Doctor Correa, ya obviamente un estudio de perfusión sería el siguiente paso. Pero mi pregunta es, ¿qué tan capacitados están los médicos generales o los médicos de urgencias para leer el aspecto en la tomografía simple, doctor Correa? ¿Usted qué piensa?
El aspecto es muy difícil, incluso para los radiólogos. Ya hay un programita que hace un aspecto automatizado, pero se debe hacer el ejercicio de tratar de leer el aspecto, porque es una de las guías más importantes, indica las zonas de hipodensidad, que quiere decir las zonas probablemente irreversibles, infartadas. Bueno, y usted en este caso en particular, doctor, con digamos, un aspecto que no está tan desfavorable, digamos mayor de 5, con ese tiempo de evolución, usted, digamos, en que si no tiene la situación, si no tiene la posibilidad de llevar al paciente a un estudio de perfusión con esa disociación, Sí. doctor Jiménez, ¿usted llevaría al paciente a sala de angiografía o no? ¿O tendría que sí o sí esperar un estudio complementario? Quiero anotar dos cositas ahí. La primera es aprovechar al doctor Correa para hacerle una pregunta, y es si el aspecto es hipodensidad o puede ser simplemente borramiento de los surcos. Y segundo, sí, profesor. Sí, el aspecto empieza con pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ese es como de los primeros hallazgos muy sutiles. Y después, sí, la hipodensidad. Pero yo tiendo a inclinarme más hacia la hipodensidad, que la hipodensidad te dice más claramente si hay un infarto. Sin embargo, este paciente parece tener un poquito de edema en el hemisferio izquierdo y tiene un signo en la ínsula de una arteria hiperdensa. O sea que este paciente tiene una arteria hiperdensa y un itch alto, es un paciente joven. Yo creo que aquí se podría pasar al angiógrafo directamente sin hacerle más. Jorge Pulgarín, Jorge, ¿estás por ahí, Jorge? Sí, Boris. Jorge Pulgarín. Sí, Boris. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días a todos. ¿Harías el esfuerzo por un estudio complementario o es de estos pacientes que de todas maneras por fuera de ventanas sin el estudio de extensión lo pasarías al menos a la sala de hemodinamia o finalmente le harías manejo médico a este caso? No, lo que pasa es que si uno lo va a pasar a la sala de hemodinamia, obviamente es para hacerle una revascularización, pero este paciente no cumple los criterios para, o sea, bueno, no cumple los criterios para pasarlo directamente. El paciente hay que, como tiene más de 6 horas, habría que meterlo entre cualquiera de los dos estudios que tiene más de 6, el Down, el Diffuse, y ambos necesitan imágenes de perfusión por cualquiera de los dos métodos. Lo que preguntaban ahorita acerca del ASPE, es suficiente con que haya borramiento o pérdida de la diferenciación en la sustancia blanca y sustancia gris, aunque en este caso ya vemos infartos verdaderos. O sea que para mí esta tomografía coincide con la historia clínica, coincide con un NIH alto y coincide con que tiene más de 6 horas porque ya no solamente hay borramiento, sino que hay infartos ya establecidos. El problema o el peligro de llevar a este paciente sin una imagen de perfusión, inclusive con la imagen de perfusión, sería una transformación hemorrágica de esos infartos que están ya tan establecidos. Perfecto, Jorge. Entonces, digamos que efectivamente se tomó la decisión de llevar a resonancia a un estudio complementario a este paciente. ¿Tenés la resonancia, Víctor? Sí, señor. Acá tenemos la difusión, FLAIR, un T2 y un tiempo de vuelo en reconstrucción MIT. Entonces vemos que hay una restricción a nivel de los núcleos de la base y el área hipodensa que se veía hacia los centros semiovales, que también se visualiza en el FLAIR. Adicionalmente a esto se le hizo también la perfusión, donde vemos arriba los mapas de tiempo, abajo los mapas de volumen. ¿Qué piensan? ¿Tiene desacople? ¿No tiene desacople? ¿Tenemos buen área de penumbra para salvar? ¿No? ¿Llevaríamos a sala de hemodinamia o manejo médico? Doctor Correa, ¿cómo ve esa perfusión?
No, pues ahí se ve un defecto mucho más grande que en la perfusión que en la zona de infarto. Este paciente obviamente se beneficia de un procedimiento. Aquí hay que tener en cuenta un punto que es importante, es que este procedimiento probablemente se demora 1 hora y en 1 hora el paciente se deteriora mucho. Hay gente que piensa que con la sola desacople clínico y aspecto entre nosotros, pues aquí que no tenemos la perfusión instantánea como se tiene en otros sitios, que es como debe ser, en el mismo TAC, se debe pasar a la sala de angiografía para no perder 1 hora de infarto, o sea, de progreso de la enfermedad tan grave que es este problema que tiene este paciente. Opinen. Hay un estudio que demostró lo que sugiere hoy, y es un estudio brasileño que está un poco más similar a nuestro medio. Ellos evalúan una serie de pacientes, creo que son como 300, y no tenían la posibilidad de perfusión. Ellos llevaron la trombectomía a los pacientes hasta 9 horas sin perfusión y tiene desenlace favorable. Entonces, en teoría, uno podría sin perfusión hacerlo cuando hay una disfunción clínica y torácica. Hay un micrófono atrás prendido, por favor. Se te oye muy mal, Jorge, sí, que lamentablemente te oímos muy distal, te oímos muy lejos. Jorge Pulgarín, ¿qué opina ya con este desacople que se ve entre la perfusión y el infarto? Obviamente se ve que tiene una zona de restricción, tiene un infarto pequeño, pero es mucho más la zona en riesgo. Jorge, ¿qué opinas? Pulgarín. Exacto, Ori. A mí más que, pues obviamente la perfusión es importante, pero lo que más me aclaró este examen es que el infarto realmente no era tan grande o sea, el infarto realmente era muy parecido a lo que se veía en la tomografía. Es decir, este paciente, lo que se iba a infartar ya se había infartado, lo demás estaba en penumbra. Tiene un desacople grande, este paciente indiscutiblemente cumple los dos criterios. Tiene desacople y tiene un infarto real pequeño. Entonces, este paciente tiene indicación para hacerle trombectomía. Ahora, lo vuelvo y repito lo que dije ahora. A pesar de esa indicación, hay que tener en cuenta que puede tener un alto riesgo de transformación hemorrágica porque el infarto, a pesar de ser muy pequeño, ya está completamente establecido. Listo, aquí entonces tenemos el informe. Realmente, pues sí, hay un desacople evidente entre la difusión y la perfusión, por lo que entonces llevamos a sala de hemodinamia, y al llevar a la sala de hemodinamia, esto es lo que encontramos: carótida derecha, vertebrales, vemos que está haciendo algo de circulación colateral, y esta es la inyección en la carótida izquierda. Vemos que no hay nada de flujo a nivel de la carótida izquierda, solo un paso filiforme en la porción proximal. ¿Qué piensan? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Revascularizamos? ¿Lo dejamos con esas colaterales? Mostra bien las colaterales otra vez, Víctor, yo veo una cosa. Estas son todas las colaterales que tiene. Por carótida derecha, por cerebral posterior, solo por la vertebral derecha, porque la vertebral izquierda es completamente filiforme y no llega distal. Doctor Correa, ¿qué opina del estudio? Todo el paciente tiene que tener mejores colaterales de las que estamos viendo. Me gustaría ver la fase tardía. En el angiotac, bueno, aquí no se le hizo porque de una vez se pasó, pero es bueno y me parece que con el angiotac se puede decidir inmediatamente también rutinizar el angiotac después del TAC simple, porque no podemos esperar a ver las imágenes y decir, bueno, hágale el angiotac, porque va media hora de
pérdida de Víctor, esa tiempo. derecha la tenés dinámica, Entonces, la derecha la tenés en dinámico en el video, Sí, la señor. derecha. Se ve mejor allá, ¿no? Se ve mucho mejor ahí esa colateralidad allá arriba. No, efectivamente, colaterales sí tiene buenas. En la fase tardía se ve mejor. Esta es la fase parenquimatosa. Se ven mucho mejor las colaterales, claro. Jorge Pulgarín, ¿qué opinas? No, tiene esas colaterales es lo que explica por qué a pesar del tiempo tan largo el infarto estaba limitado prácticamente al territorio profundo, prácticamente, porque tenía también infarticos pequeños corticales, pero muy pequeños. Es decir, pero claramente eso no es suficiente, puesto que tiene hipoperfusión en lo demás del territorio. Ese paciente hay que revascularizarlo. Sin embargo, nosotros hicimos un análisis de subgrupos por localización de las oclusiones, y estos pacientes con carótidas, cuando la oclusión empieza desde abajo, les va mucho más mal comparado con los que tienen oclusión en la carótida supraclinoidea o en M1. Pero, o sea, si uno se apega a las guías, este paciente hay que abrirlo, definitivamente. Por aquí he visto que estaba Jason. ¿Jason está por aquí todavía o no? O ya no está, no, ya no lo veo por aquí conectado. Bueno, tenemos un paciente relativamente, es un paciente joven que tiene una ventana por fuera de los límites de las 6 horas, que tenemos un defecto en la perfusión, con un infarto pequeño, pero con un defecto mucho más extenso, que el estudio angiográfico muestra una colateralización, pero no suficiente, y que tiene una lesión que llamamos nosotros en tándem. Pues en tándem no sabemos realmente bien, no se ve muy bien el M1, tenemos una lesión abajo, una oclusión, como dice Jorge, por un fenómeno ahí de placa aterosclerótica. Entonces la decisión es si se revasculariza toda la carótida o no, o se deja simplemente un manejo hemodinámico para tratar de compensar con esas colaterales. ¿Qué opinas, Jorge Jiménez? Jorge, ¿cómo lo ves, Jiménez? Bori, no, yo creo que si nos unimos a las guías hay que revascularizar al paciente. De hecho, uno de los principales factores para el desenlace favorable es que tenga buenas colaterales con este paciente. Entonces yo creo que eso se necesita. Bueno, perfecto. Vamos a continuar ya con la presentación de Manuel, y ahora miramos el desenlace de lo que finalmente qué decidimos hacer con ese caso. Dale, Manuel. Hombre, buenos días a todos. Vamos a presentar la pantalla. Acércate más al micrófono, Manu. Listo, ¿se está viendo ahí la pantalla? Todavía no, Doc. Ahí ya vamos. Me dicen cuando se empiece a presentar. Pone pantalla activa la presentación completa, porque se ve la grilla. Aquí ya vamos a dar. ¿Listo? Sí, ahora sí, Doc. Bueno, hombre, muy buenos días a todos. La charla del día de hoy, digamos, para amenizar el caso clínico que nos está presentando el doctor Víctor, es, digamos, cómo ha sido la evolución de estas técnicas de reperfusión en el accidente cerebrovascular isquémico. Pues yo creo que lo importante en esto, ¿cierto? Sabiendo las complicaciones tan grandes que podemos tener en cuanto a mortalidad y discapacidad, hombre, todos tenemos que tener muy presentes estos cuadros, porque la intención es que los pacientes salgan lo mejor posible, no con pareces, con déficits neurológicos o focalizados. No, la idea no es esa, y para eso tenemos que hacer un trabajo conjunto, creo yo. Deberíamos tratar de evitar, digamos, estos desenlaces en la medida de lo posible. En ocasiones no son inevitables, pero deberíamos tratar de hacerlo, y nunca olvidar esto, que siempre que se nos va un paciente hay un cuidador oculto. Siempre hay una persona que está detrás, una familia que sufre, una familia que está padeciendo igual, o incluso en ocasiones más que el mismo paciente, y por eso el hecho de todos nuestros esfuerzos.
Pues la estadística nos dice, aquí ya empezamos con los códigos QR para las personas que los quieran escanear con los celulares, de pronto les llame la atención el artículo, lo pueden hacer en este momento. Pues algo o números que nos llaman la atención, cada 40 segundos fallece por stroke un norteamericano por una ACV en un país demasiado grande, demasiado poblado, pues imagínense la proporción global. Pues si vemos esto, ustedes ven que, digamos, una patología mucho más frecuente es el CA de seno. Vemos aquí a la cuidadora, pues vean esto, es 2 veces más frecuente la muerte por stroke o ACV que por el mismo cáncer de mama o el cáncer de seno. Entonces son estadísticas que sí nos deberían llamar mucho la atención y que nos deben impactar grandemente. Aquí vemos toda la cantidad de dinero que se gastan al año en Estados Unidos. Pues hombre, con esa plata, si la tuviéramos, obviamente nos podríamos comprar 21 millones de Bugattis como esto. Imagínense, 21 millones. Una cantidad obviamente descomunal, sabiendo que la mayoría de los factores de riesgo para evitar una ACV son prevenibles. Tenemos unos que son dados por la genética, la herencia, pero la mayoría son prevenibles. Vean el gasto anual tan tremendo que tenemos. Yo hice mi rural en Sabana Larga, Antioquia, eso queda más o menos a 2 horitas de Santa Fe de Antioquia por un caminito destapado. Y yo me acuerdo que cuando llegaba un paciente con un ACV isquémico era esto, era una enfermedad terrible en la cual lastimosamente casi que lo que teníamos que decirle a las personas era, hombre, qué pena, ya no hay nada por hacer, estatinas, ASA, control de riesgo cardiovascular y váyase para la casa. Este era el panorama al cual nos enfrentábamos antes. Pues yo creo que este enemigo, con el conocimiento y con los avances que hemos tenido, cada vez se ha hecho un poco más pequeño. Sigue siendo una enfermedad terrible, pero ese enemigo lo hemos ido, digamos, combatiendo con las armas que tenemos a la mano, con nuestro conocimiento, con la tecnología, y cada vez hemos pasado, digamos, de ese pensamiento, de esa idea que les mostraba en mi rural, a esto, a extender más el tiempo, ya no estamos tan limitados como antes, y lo mismo por las terapias farmacológicas. Estas han avanzado, han dado paso a nuevas tecnologías, y yo creo que ahora el panorama es este. Tenemos muchas herramientas para combatir a estos pacientes, y yo pienso que una de las grandes limitantes, lastimosamente, es el desconocimiento propio. Es por eso que esta charla, a pesar de que haya de pronto, no sé, neurocirujanos que uno diga, hombre, no nos interesa tanto el ACV isquémico, hombre, es que uno no sabe cuándo le va a tocar, cuándo vamos a ser nosotros, cuándo vamos a ser nuestros familiares, cuándo va a ser alguien cercano o alguien conocido, y tenemos que saber cómo empezar, cómo actuar, y no es algo tan complicado. Simplemente con saberlo sospechar, sabemos hacer un examen neurológico y no tiene que ser un examen neurológico exhaustivo. De hecho, el segundo paso sería, si lo sospechamos, hacer una neuroimagen, un análisis muy adecuado y realizar una intervención. Al examen físico, pues todos conocemos bien cómo son la depuración de las vías motoras, sensitivas, qué es lo que nos preguntan en las escalas de valoración del NIHSS, pero vean, algo mucho más sencillo, una valoración inicial como el FAST, el BFAST, donde tenemos que evaluar simplemente la cara, el brazo, cómo está hablando. Hay otras un poco más elaboradas, pero aprovecho esto simplemente para mostrarles que también tenemos iniciativas locales, donde gracias a la red de atención de pacientes con infartos y derrames, para atenderlos de manera oportuna, tenemos, digamos, también nuestra propia mnemotecnia, donde digamos, deberíamos preguntar, el paciente ríe o no, abraza, pronuncia, está inconsciente o no, descoordinado, y si llega a tener esto, ojo, hay que actuar rápido. El tiempo, en este caso es cerebro, el tiempo son neuronas directamente relacionadas con los buenos desenlaces del paciente, entonces, ojo, como dicen por ahí, ante la duda, definitivamente no hay duda. Es así entonces como damos pie a la atención, simplemente con la sospecha, ya con los sistemas de atención prehospitalaria, no tanto acá, pero hay iniciativas grandes igualmente con la telemedicina, donde estos pacientes se atienden desde antes. Si hay sitios donde directamente van de la ambulancia al tomógrafo sin pasar por el servicio de urgencias, obviamente si la sospecha es grande, y esto lo quiero mostrar es porque cada vez intentan simplificar mucho más los algoritmos. Ahora alguien decía, hombre, es que en ocasiones estos pacientes sin imagen de perfusión deberían ir al angiógrafo o la angiosuite. Es por eso, cada vez se tratan de disminuir más los algoritmos y simplificar la atención de los pacientes, por lo que les voy a mostrar a continuación. Cuando hacemos una tomografía tenemos estas técnicas de imagen, el TAC simple, el angioTAC o el TAC por perfusión, con una especificidad y una sensibilidad, digamos, altas, y lo realizamos inicialmente para descartar
si el paciente tiene un sangrado o una isquemia. En la gran proporción de los eventos vasculares cerebrales o síndromes neurovasculares van a ser de carácter isquémico. Acto seguido, para mirar entonces si este paciente, si es isquémico, lo que estaban preguntando ahora, ¿tiene signos o no de isquemia o ya tiene infartos establecidos? ¿Tiene pérdida de ese reborde insular o pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, la hipoatenuación focal del parénquima o el borramiento de los surcos, como estamos viendo entonces en la imagen con las flechas, en los cortes con los cuales evaluamos también el aspecto? Vemos aquí entonces esos valores, 10 puntos, para darnos una integridad completa de 10. Aquí estamos viendo los dos cortes que usualmente evaluamos. Aquí lastimosamente solamente pongo casi que los territorios de la arteria cerebral media, que es uno de los grandes, digamos, las grandes limitantes iniciales, pero ya tenemos unas variaciones del mismo donde tenemos también puntaje para la circulación anterior y posterior. Acá vemos cómo también por medio de una angiotomografía podemos evaluar en unas fases terciarias o un poco más tardías cómo es esa colateralidad. Vemos en la imagen A cómo hay una amputación o limitación al flujo en la arteria cerebral media del lado izquierdo, pero vemos en los cortes subsiguientes que hay una buena colateralidad. Vemos cómo todavía hay perfusión de las ramas distales a la obstrucción. En el caso A sería una buena colateralidad, pero vemos cómo es el caso B y C, donde hay una colateralidad media y una colateralidad muy escasa. Es por eso que, aunque el tiempo es cerebro, no todas las personas van a ser igual de sensibles a los eventos obstructivos o isquémicos. Es por una de las razones, esta es una de ellas, la colateralidad, y que es tan importante evaluarla en los estudios dinámicos, en este caso no siendo tan dinámico, pero pudiendo hacer unas fases tardías, lo vemos muy claramente. Acá, como por, digamos, en las imágenes de perfusión de resonancia, difusión y perfusión, podemos también evaluar a los pacientes. Siempre la resonancia, digamos, ha sido limitante en nuestro medio porque es engorrosa, no la tenemos tan a la mano, no es disponible, de pronto no tenemos unos protocolos tan bien establecidos, pero hay sitios donde incluso tenemos la resonancia como primera imagen de elección. Hay centros especializados donde es la primera imagen y han logrado reducir los tiempos en la realización de sus secuencias incluso a 5 minutos o menos. Entonces es una de las opciones que se tienen, y también hay estudios en los cuales se da terapia trombolítico-fibrinolítica después de las 4.5 horas. Se basan en las imágenes de perfusión, entre ellas la resonancia magnética, y aunque no hay estudios, digamos, o guías que los avalen o que los tengamos ya establecidos en los protocolos médicos conocidos, sí se está realizando. Ahí hay la importancia de los estudios de difusión, perfusión, y obviamente cuando nuestro stroke se está, digamos, alejando de los tiempos o los márgenes permitidos. Una vez de hacer todo este ejercicio rápido que les estoy mostrando que así debería ser, bueno, la pregunta es ¿qué intervención vamos a realizar? Pues ya desde hace un buen tiempo sabemos que les va mucho mejor a los pacientes a los cuales se les logra realizar algún grado de reperfusión comparado con los pacientes a los cuales dejamos evolucionar naturalmente. Les va mucho mejor, son pacientes que pueden lograr, digamos, ser independientes, son pacientes que van a tener una escala de ranking modificado mucho más favorable que aquellos pacientes a los cuales no les realizamos ninguna intervención. Es por eso entonces donde definitivamente estos pacientes hay que ofrecerles en la medida de lo posible siempre alguna, digamos, alguna alternativa de manejo. El tiempo es cerebro, definitivamente. Yo siempre les digo y les pregunto, hombre, por ahí dicen qué es lo más importante, el corazón o el cerebro. Yo me quedo con esta definición en cuanto a que el corazón es tiempo de vida, el cerebro nos brinda calidad de vida, obviamente tiempo, pero el cerebro es calidad de vida, y es un cerebro que es altamente dependiente de otros sistemas para sus funciones, tiene una alta tasa metabólica y consumo de glucosa para producir su ATP, y vemos cómo consume un 20% casi que del total del suministro de oxígeno y casi el 15% del gasto cardíaco. Es altamente dependiente, es muy demandante, y ahí porque entonces, ante limitaciones al flujo, podemos tener isquemias si es una obstrucción completa por laboratorio en modelos isquémicos o de stroke. Podemos tener infartos irreversibles a los 4 o 10 minutos. Como les decía, esto va a depender mucho de la colateralidad que tenga el paciente, la presión arterial, la edad, un montón de factores. Pero acá simplemente esquematizo. El tiempo es cerebro. Hay que actuar rápido. Solamente, hablando del tiempo en cerebro, cuando tenemos obstrucciones de vaso grande, casi que por minuto se mueren 1.9 millones de neuronas, siendo las obstrucciones de vaso grande casi que el 46% de las oclusiones que vamos a encontrar.
también se ha visto que, digamos que los buenos resultados en cuanto a esto se refiere, disminuyen un 12% por cada 30 minutos de retraso. El tiempo en esta entidad va a ser valiosísimo, con una intervención que es valiosísima y también lo vamos a ver adelante, donde nuestros esfuerzos deberían estar, digamos, encaminados a lograr la mayor reperfusión posible. En la escala que tenemos de TICI, esto es muy interesante, como si logramos unas, digamos, reperfusiones bajas, 1 o 2A, no vamos a tener tanto impacto en estos pacientes, se va a tener, pero va a ser menor, pero vemos cómo al pasar de un TICI 2A a 2B, el efecto va a ser mucho más marcado, y ni qué decir de lograr un TICI 3. Entonces, he ahí el esfuerzo, tratar obviamente de lograr la mayor revascularización posible y ojalá en más del 50% del territorio comprometido, que es lo que nos estaría hablando de un TICI ya 2B. Es una diferencia grande entre el 2A y el 2B, y ahí a lo que tenemos que, digamos, apuntar. Vemos entonces también, veníamos con nuestras terapias, digamos, tradicionales o convencionales probadas en el tiempo, que eran la terapia farmacológica, pero a partir del 2015 con los estudios que, digamos, salieron y de los metaanálisis a partir de ellos, vemos cómo por medio de Stent Retriever logramos una mayor efectividad y eficacia en las terapias de reperfusión. Y es por eso que en las mismas guías de la AJA lo tenemos como opción de manejo. Este es el artículo, les pongo el código QR, pero obviamente es de los viejitos, donde es opción de manejo 1A. Es una terapia altamente efectiva, obviamente con unos criterios establecidos para la publicación, que seguramente en el tiempo probablemente van a ir cambiando, porque probablemente los tiempos van a variar mucho dependiendo de las nuevas imágenes que tengamos. También seguramente en un tiempo cambiará la definición de vaso grande, porque podremos llegar seguramente con microcatéteres a porciones mucho más distales, pero he ahí la definición inicial, la que tenemos del 2015. Ya para las guías del 2018 la tenemos nuevamente como nivel 1A, pero ya no con un Stent Retriever, sino por medio de técnicas también de aspiración. Vamos a hablar también un poco de eso. A la fecha, la terapia endovascular es la terapia más efectiva conocida en la medicina. A uno no le cabe eso en la cabeza, uno diría, hombre, ¿cómo así de tantas terapias o tratamientos que existen, cómo que es el más efectivo? Claro que sí. Tiene un número necesario a tratar demasiado bajo. Uno casi que dice, aquí les pongo el esquema de los muñequitos, de casi que tratar a 3 para que a uno le vaya bien, pero ni siquiera es así, es 2.6 para que a uno le vaya bien, con muy buenos resultados. Pocas terapias tienen, digamos, un resultado similar, de hecho ninguna como esta. Podrían tenerlo similar, que son los manejos para la depresión con medicamentos antipsiquiátricos, con medicamento, perdón, psiquiátrico antidepresivos, pero ni siquiera se acerca a esta terapia con un número necesario a tratar tan bajo. Y ahí porque en las guías son una evidencia 1A, y es una terapia que está disponible, está en el medio con la más alta tecnología. Y aquí también para hacer énfasis en que la tecnología en ocasiones es costosa, pero tiene un impacto final extremadamente grande. Si ustedes imaginan los días en los, digamos, de discapacidad de las personas, o sea, la pérdida de la vida laboral o productiva de esas personas, tiene un impacto impresionante. Eso casi que sería tema de otra charla, pero si simplemente vemos el costo inicial de los dispositivos, que en ocasiones puede parecer alto, cuando vemos el impacto global, son tratamientos extremadamente costosos. Vemos como para el stroke con Actilice el número necesario a tratar es de 14 pacientes para que a uno le vaya bien, y en cardiología para evitar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST es de 16 a 1. Acuérdense, terapia 2.6 a 1 es altamente efectiva. Aquí vemos, se me olvidó decirles en un comienzo, no tengo conflictos con nadie, aquí simplemente les pongo algunos de los stents que hay, no tengo conflictos ni relación con ninguna casa de entrada. Aquí les muestro simplemente algunos de ellos, y aquí vemos más. Hay muchos disponibles en el mercado con diferentes celdas, diferentes trenzados, pero casi que el principio va a ser el mismo. Aquí vemos cómo se ven bajo visión fluoroscópica. Aquí lo estaríamos visualizando en una arteria cerebral media. Y aquí vemos, así como hay veces uno obtiene, digamos, ciertos beneficios, o no beneficios, digamos que ciertas alegrías al lograr resecar tumores completos, meningiomas, esta es otra de las alegrías, lograr extraer un coágulo completamente
y ver que el vaso reperfunde y que tiene un TICI 3. Aquí vamos a empezar con unos casos. Esta es una paciente de 29 años con un diagnóstico previo de endocarditis y empieza, digamos, posterior ya a esto con deterioro neurológico consistente en hemiplegia, fascia, un NIS de 12 y aquí vemos cómo al lado derecho tiene una vegetación y vemos en el lado izquierdo de sus pantallas cómo hay una limitación al flujo en la porción M1 de la arteria cerebral media. Cuando se habla de endocarditis tampoco hay unas guías muy bien establecidas, digamos que los grupos optan obviamente por hacer terapia endovascular como primera opción. Hay reportes de casos cada vez más, digamos, en el medio, pero no hay una guía establecida. Aquí vemos cómo a este paciente se le realizó por medio de un stent la reperfusión. Esta es una inyección distal a la oclusión. Esta es esquemáticamente cómo es el procedimiento, cómo se despliega el stent. Aquí lo estamos viendo. Y aquí la reperfusión, aquí todavía tenemos un coágulo y una área de aparente estenosis, pero aquí vemos una reconstitución completa del flujo. En ocasiones esto parecía imposible. En mi año rural e incluso cuando estuve haciendo mi pregrado, hay veces esto parecía imposible lograr la reperfusión de los pacientes y que les fuera bien, pero vemos que ahora es posible. Este es otro caso, una paciente de 49 años con un tromboente en la arteria carótida interna, 4 horas de evolución, un NIS de 19. Aquí estamos viendo cómo hay una obstrucción casi que completa el flujo en la arteria carótida del lado derecho después del sifón. Aquí vemos cómo se logra sortear la obstrucción con un catéter. Estos catéteres son 21, posteriormente se atraviesa la microguía y el stent. Se logra desplegar el dispositivo y vemos cómo hay una restauración del flujo. Aquí lo vemos, todavía una limitación, pero acá vemos cómo se logra la reperfusión completa. Esto es posible con muy buenos resultados. Siempre estos resultados van a ser dependientes obviamente del tiempo. Y aquí vemos el cuadro. Paciente de 71 años, factores de riesgo, cirugía previa, bajo anticoagulación pero poco adherente, con un NIS de 17. Aquí estamos viendo cómo se ve en la tomografía de la derecha una arteria cerebral media hiperdensa, que de entrada es un factor importante para saber que hay un coágulo, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Aquí estamos viendo cómo en la imagen angiográfica hay también una amputación o limitación al flujo en M1, aquí lo estamos viendo en una proyección lateral y vemos cómo hay una restauración del flujo. Aquí se ve igualmente. Aquí una proyección lateral con presencia de todas sus ramas, un TICI 3. Aquí vemos en esta imagen cómo hay una pequeña lesión isquémica. Aquí la vamos a subrayar con el signo de la flecha. En este también una limitación al flujo en una rama inferior. Aquí nuevamente se hace el paso del dispositivo, en este caso un stent retriever, y se logra la reperfusión. Acá otro caso, vemos también como estamos hablando ahorita en las imágenes de resonancia. Paciente de 69 años, igualmente con factores de riesgo, con una fibrilación auricular. Vemos acá como hay también una limitación, pero aquí llama la atención algo importante, que es el sistema vertebrovascular. Cuando miramos, digamos que la gran parte de los estudios se han diseñado o se han realizado para la circulación anterior, no para la circulación vertebrovascular o posterior. Obviamente hay estudios, hay indicación para llevar también igualmente a estos pacientes a trombectomía, digamos extrapolando la experiencia que se tiene en la circulación anterior, e igualmente con buenos resultados. Aquí estamos viendo la tortuosidad y la dolicostasia de los vasos. Vemos cómo hay una restitución también del flujo con un stent in situ. Paciente de 70 años, factores de riesgo, un NIS de 22, lo cual nos está hablando de una obstrucción de vaso grande. Tiene una muy buena correlación el NIS alto con los vasos grandes comprometidos, 6.5 horas de evolución. Aquí estamos viendo la limitación al flujo evidente en la arteria carótida. Vemos el paso del dispositivo, en este caso del catéter. Aquí ya está el stent en toda la arteria cerebral media.
y vemos también cómo hay una restitución en un segundo paso mucho más adecuada, pero este paciente requiere incluso un tercer paso para lograr una restitución más adecuada. Se ha visto que uno de los factores pronósticos, si no es el más importante, es de los más importantes, es el efecto de primer paso. Aquellos pacientes que logramos llevar rápidamente a la sala de angiodinamia o a la angiosuite y podemos realizar la reperfusión en un solo paso, son pacientes a los cuales les va mucho mejor. Aquí estamos viendo el stent y aquí estamos viendo vemos nuevamente una inyección distal, vemos el stent in situ. Y nuevamente vemos cómo hay una restitución de las ramas. Este es un paciente de 74 años, lleva obviamente una cirugía de base de cráneo. Tenemos aquí la limitación al flujo en toda la arteria cerebral media del lado izquierdo. Vemos un vaso sucio con presencia de trombo. Logramos también llegar y despegar el dispositivo. En ocasiones no es fácil subir hasta allá debido a que hay unos dispositivos que pueden tener de pronto un perfil no favorable, difíciles de navegar dependiendo del tipo del sifón, pero aquí vemos cómo te llega. Vemos que se logra la mejoría en la rama rolándica superior, pero todavía vemos una rama inferior con limitación al flujo, pero aquí se logra la reperfusión y la reconstitución del flujo. Esta es una proyección lateral. Entonces, bueno, hemos visto cómo en las guías inicialmente a partir del 2015 vemos los stents Retriever como una opción muy válida, como les digo, real, con un número necesario a tratar demasiado bajo, pero en la terapia endovascular, hace poco lo decía el doctor Ignacio, incluso a manera de crítica y charla, hombre, que es que cada día sale un dispositivo nuevo para esta cosita. Pues sí, hombre, la terapia endovascular es digamos, un campo que avanza rápidamente gracias a todo el desarrollo que hay y a la inversión que hay también de por medio, pero nos permite cada día tener dispositivos mucho mejores, y es aquí entonces donde se permite, digamos, la diversificación de ellos, tanto en este caso extracción como aspiración, y entran aquí a jugar los catéteres de acceso distal. Estos catéteres que son demasiado, digamos, lábiles, blandos, que pueden navegar fácilmente por digamos, vasos tortuosos, incluso en ausencia de guías. Vemos este caso, una paciente de 62 años, 8.5 horas con un NIS elevado, focalizada del lado izquierdo. Aquí estamos viendo entonces cómo hay una también limitación al flujo en la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí la vamos a ver un poco más grande, se observa que tiene un poco de circulación colateral. Es a los pacientes que hay que trabajarles, hay que hacerles, porque pueden estar, digamos, tolerando un poco la isquemia del infarto gracias a circulación, pero los tenemos que abrir rápidamente. Y vemos la inyección desde la arteria carótida del lado derecho. Y vean esto qué interesante, el que va subiendo acá es ese catéter de acceso distal, en este caso un catéter llamado Sofía, y llega hasta el punto exacto de la obstrucción. Aquí lo importante es que es un solo operador, en este caso, un solo operador, que logra la reperfusión en muy poco tiempo, menos de 10 minutos. Ahí estamos viendo esquematizado el trombo y la ubicación, y sin ayuda de guías, en este caso solo con el catéter de acceso distal, se logra llevar hasta el sitio del trombo. Te realiza una aspiración y vean el resultado. Entonces es una técnica importante con un solo operador, altamente efectiva y muy rápida en manos expertas. En este caso el tiempo del procedimiento total fueron 8 minutos, recordando obviamente lo que les decía ya desde un comienzo, el tiempo de cerebro. Un resultado excelente, es un resultado favorable. Aquí vemos otro caso. Esta es la tomografía inicial, un NIS de 11, 67 minutos desde el inicio de los síntomas. Aquí vemos como solamente hay edema, no vemos todavía un área de infarto establecida, pero vemos que hay una limitación al flujo igualmente en la arteria cerebral media. En muchos casos de la arteria cerebral media, aquí vemos el paciente no requiere anestesia general, el paciente puede ser llevado a procedimiento bajo sedación. Cuando son pacientes que todavía alcanzan a cooperar, que no se encuentran agitados, se pueden llevar incluso sin sedación. Si el procedimiento es rápido, en ocasiones no es posible, pero también podría ser así. Este es un poco de sedación
y se logra llegar hasta el sitio de la obstrucción y nuevamente una reperfusión del vaso con un tiempo del procedimiento de 5 minutos, solamente 5 minutos. Aquí vemos el control del paciente, sin presencia de infartos. Paciente de 62 años, repetimos mucho cómo ese evento cardioembólico los afecta, 7.5 horas del evento con un MIS alto de 25. Y aquí vemos nuevamente, parece calcado, compromiso de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Se ha visto que es mucho más fácil o digamos menos laborioso, como decía el profesor Jorge Pulgarín, es un poco menos laborioso entre más distal sea la obstrucción. Distal no hablo de M2, M3, M4, no, en vaso grande. Es más fácil y se tienen mejores resultados cuando son, por ejemplo, porciones M1 que la arteria carótida. Aquí vemos nuevamente cómo hay una obstrucción, una limitación al flujo, pero vemos que ahí alcanzamos a tener un poco de flujo después de la obstrucción, lo cual es bueno. Logramos también aquí la porción, en este caso petrosa del temporal, ya llegamos al sifón carotidio. Aquí va subiendo muy lentamente, aquí no lo alcanzamos a ver. Ahí va en toda la bifurcación carotidia, va llegando a la bifurcación, va en el segmento comunicante posterior, porción M1 y anclado en el coágulo. Vemos cómo se ve la marca distal del catéter, queda obviamente anclado en todo el coágulo. Pero aquí hay algo que llama la atención. Obviamente, el manejo que se le da a estos pacientes por medio de estas técnicas es en vasos proximales o vasos grandes, pero vemos como un catéter de estos que tiene un excelente perfil y que navega muy bien. No solamente es este tipo de catéteres, hay varios de su tipo, diferentes marcas. Vemos cómo navega bien y vean hasta dónde alcanza a llegar. Logra sortear, incluso pasar y llegar a las porciones M2, no se queda solamente en la porción M1, o sea, aquí estamos ya hablando de reperfusión en vasos un poco más alejados. Vemos cómo llega y cómo navega perfecto el catéter sin la ayuda de una guía. Logramos en este caso una reperfusión TICI-3, que es lo que esperamos y que es lo que queremos en todos los pacientes. También en ocasiones podemos tener sangrados por reperfusión, lastimosamente es una de las posibles complicaciones ante ese tipo de tratamientos, pero se justifica obviamente intentarlo independiente del posible resultado final. Nuevamente un solo operador, 11 minutos de procedimiento. Aquí vemos entonces una proyección lateral y una proyección oblicua. Entonces, cuando evaluamos las dos técnicas, ¿qué es mejor? ¿La aspiración o el uso de stent retriever? Pues sí ha visto que por lo menos al momento las técnicas son muy equiparables y no hay, digamos, un beneficio real de la aspiración sobre el uso de los stents. Lo que sí ha visto es que de pronto pueden ser procedimientos un poco más cortos. También habría que realizar una evaluación de costo-beneficio con una u otra técnica, pero por lo menos son equiparables completamente. Aquí vemos cómo hay una obstrucción en la arteria cerebral media del lado izquierdo y vemos cómo se llega igualmente un TICI-3 y ahí estamos viendo cómo sale el coágulo. Este es el catéter del cual les estoy hablando. Y hacemos una técnica combinada que también existe por medio de catéter de acceso distal y stent. Se hace las dos a la vez, tanto aspiración como remoción o desplegar mejor el stent para intentar removerlo y traerlo junto con el catéter de acceso distal. Y existe, son técnicas combinadas. Aquí vamos a ver simplemente una de las maniobras que tenemos para ello, una cerebral media del lado derecho ocluida. Aquí la vamos a ver en la proyección AP, estamos viendo una proyección oblicua. Y aquí vamos a ver una proyección lateral. Aquí vamos a ver simplemente la inyección distal a través del microcatéter. Lo hacemos simplemente para lograr sortear el coágulo. Estamos ya sorteándolo, pasando a través del mismo. Y aquí vemos cómo también por medio de, digamos, la técnica en Snake o ascender, digamos, solo el catéter de acceso distal. Posterior a esto, pasar a través de un stent,
realizamos una técnica combinada, tanto de aspiración como stent, para alcanzar o lograr una reperfusión TICI 3. TICI 3 es una reperfusión completa y TICI 2B es una reperfusión con más del 50% del territorio comprometido. Aquí obtenemos una reperfusión completa. Este es el control del paciente, obviamente con un ranking excelente favorable a los 90 días. Este es otro caso interesante, estamos viendo la tomografía. Vale aclarar que todas las imágenes que están viendo acá es consentimiento de los pacientes. Vamos a mirar la limitación al flujo en la cerebral media del lado izquierdo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tranquila. Cierre los ojos. Eso, cierre los ojos. Ábralos. Eso. Listo. Muévame esta manito. Mueva los dedos. Eso. Edith, ¿cómo estás? Es una paciente con una gran limitación, incapaz de movilizar el hemicuerpo derecho, se encuentra afásica. Vemos cómo hay una obstrucción grande al flujo en la arteria cerebral media del lado izquierdo. Aquí estamos viendo obviamente también las proyecciones laterales, casi que no se ve arteria cerebral media, aquí estamos viendo la obstrucción. Aquí vamos a ver cómo se logra el paso del dispositivo. Aquí lo estamos desplegando para lograr obviamente una mejoría completa. Vemos cómo hay una mejoría evidente. Aquí tenemos otro caso con una cerebral media del lado izquierdo comprometida. También realizamos por medio de stent, el cual se ve muy bien en toda la cerebral media, una reconstitución del flujo. También obviamente se pueden hacer terapias, como les decía, de reperfusión. En la circulación vertebrovascular siempre va a ser un poco difícil por todas estas perforantes que no alcanzamos a visualizar en los estudios angiográficos, es muy complicado observarlos. Acá estamos viendo cómo la paciente, 24 horas después. Señorita, ¿cuál es su nombre completo? Doña Gledis, ¿me va a mover la mano derecha, por favor? La va a levantar, déjela hacia arriba un momento. Muy bien, impactante realmente. Estos son territorios prohibidos, territorios difíciles. Vemos cómo va la basilar y cómo hay un coágulo antes de la bifurcación de las cerebrales posteriores, obviamente con un mayor... Manuel, se está oyendo muy suave. Aquí vemos cómo Acércate al micrófono. Aquí vemos en este caso circulación vertebrovascular, cómo hay un compromiso de la emergencia prácticamente de las cerebrales posteriores, más del lado izquierdo obviamente, pero es un territorio difícil por lo que les estaba diciendo. Y acá, por una técnica de kissing, se despliega un stent tanto a un lado como al otro, cerebral de un lado, cerebral posterior derecha y cerebral izquierda, para evitar que vayan, digamos, o migren trombos a la circulación posterior del lado derecho. Se logra desplegar el dispositivo también en el lado izquierdo. Aquí vemos los dos dispositivos que se usaron y vemos cómo hay una reconstitución también del flujo en toda la circulación vertebrovascular. Pues esto era, digamos, los casos que tenía para presentarles. Recordar que el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV y que la terapia endovascular, más que ser, digamos, la terapia del futuro, diría yo que es el presente en muchos aspectos, y en el, digamos, accidente cerebrovascular no es la excepción. Hay que recordar que es una técnica disponible en el medio, altamente disponible. El día de mañana no sabemos, vuelvo y les repito, podemos ser nosotros, familiares, conocidos. Por eso debemos saber que está acá, qué centros la ofrecen, quiénes la pueden, digamos, brindar con mayor prontitud. Somos una especialidad desde el lado de neurocirugía que trabaja 24/7, lo mismo desde el neurointervencionismo, 24/7, reconocer aquellos centros, más que la terapia del futuro es la terapia actual, un NNT demasiado elevado.
altamente efectivo. Nivel de evidencia 1A. Y como recomendaciones finales es importante que tenemos que realizar una selección adecuada del paciente. Siempre tenemos que evaluar el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas para mirar cuál va a ser la imagen que mejor nos va a permitir, digamos, decir o discernir cuál va a ser el tratamiento al cual vamos a llevar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que buscamos siempre? La recanalización. Por eso el tan deseado TICI-3 no siempre es posible, pero debería ser la meta en todos nuestros pacientes. ¿Cuál método elegir? En cuanto a terapia endovascular, pues muchas veces va a depender, digamos, de la pericia, de la habilidad del neurointervencionista, con el método que mejor se sienta cómodo, el cual sepa utilizar y el cual tenga disponible, que obviamente podemos tener complicaciones, como cualquier otra técnica. Una de las más conocidas, la misma isquemia, no logra una reperfusión completa, y el sangrado por reperfusión, pero obviamente también si logramos unas altas tasas de recanalización, vamos a evitar las complicaciones y vamos a favorecer que estos pacientes les vaya mucho mejor en el tiempo. Esto era simplemente como unas cositas que tenía para presentarles, para amenizar el caso del día de hoy. Hombre, muchas gracias a todos por estar presentes y por sacar el ratito. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Manuel. Mientras Víctor conecta el caso nuevamente, yo quisiera preguntarle a la doctora Carolina Estrada, que es neuróloga. Caro, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Obviamente esta área siempre ha estado muy condicionada a la evaluación inicial por los neurólogos. Yo quisiera preguntarte si en tu formación, en la residencia, se ha variado un poco la mentalidad del manejo médico hacia un manejo más intervencionista. Sí, ya sabemos que desde hace 5 años esta terapia representa, digamos, la primera elección para la oclusión de vaso grande, pero yo noto que en los neurólogos, en algunas comunidades de neurólogos todavía les ha costado mucho dar como ese paso y ser un poquito más activos a la hora de referenciar el paciente a intervencionismo. ¿Tú piensas que la conducta se sigue manteniendo aquí en Colombia, o piensas que la mentalidad ya está mucho más abierta para que se haga intervencionismo en estos casos? Doc, muy buenos días a todos. Pues digamos que hasta el 2019 estábamos muy reacios al hacer pues, el manejo endovascular. Sin embargo, a medida que han venido saliendo pues, los estudios, se viene pues abriendo un poquito el panorama y la posibilidad de hacer este tipo de manejo. Sin embargo, yo sí he visto es que, y digamos que después de que salió la guía decíamos, listo, se puede hacer manejo endovascular después de las 6 horas, siempre y cuando se tenga el software, ¿cierto? Pero como sabemos, yo creo que acá en Medellín casi ninguna de las instituciones tiene el software de los estudios Down o Diffuse. La verdad lo que hacemos es más o menos como el cálculo a ojo de la difusión-perfusión y el tamaño de los infartos. Entonces, por eso es que, digamos que yo he visto que desde la Escuela de Neurología hay veces como que nos da un poquito más de susto si uno no tenía los softwares, pero cada vez vemos pues que haciendo es que den los resultados. Y yo creo pues que teniendo ese tipo de imágenes y haciendo un protocolo, eligiendo el paciente pues adecuado, se ve que en verdad sí hay que como soltarse más y perder el miedo a llevar a estos pacientes a un manejo de intervencionismo después de las 6 horas. Bueno, pero también quisiera, muy bueno el comentario que haces, Caro. Yo quisiera como también hacer hincapié en que la disponibilidad de estos software lo único que hacen es automatizar el proceso, pero indudablemente el hecho de tener el tomógrafo con perfusión o digamos el resonador disponible es una herramienta excelente, ¿sí? O sea, obviamente va a ser dependiente del radiólogo, de la reconstrucción, no es automatizado, pero eso no significa que no se puedan tomar las decisiones con eso, ¿sí? O sea, no hay que meternos como en la cabeza que se necesita el software como tal para tomar esa decisión. No sé, doctor Correa, ¿usted qué opina como desde la radiología? Doctor Ramiro. Yo tengo una pregunta para todo el mundo que me quiera. A ver, nosotros podríamos tomar decisiones en base a la clínica del paciente y al aspecto.
si el paciente tiene un aspecto, digamos, mayor de 5 o 6 y tiene un nicho muy alto, yo creo que entre nosotros se podría pasar directamente al angiógrafo. Esa es una inquietud que yo tengo. Y lo siguiente, la que tengo, al paciente dejar en la arteria cerebral media o correr el riesgo de que haga una hemorragia. Yo siempre he pensado que es mejor correr el riesgo de que haga una hemorragia, pero quiero la opinión de ustedes. Opíname. ¿Quieres cambiar de comentario? Estoy mal. Hola, sí, no está escuchando, Boris, no está escuchando tu voz. ¿Ahí me escuchas o no? Sí, ahora sí, mucho mejor. ¿Qué decías? Sí. No, que si quieres responderle al doctor tu concepto personal, o Jason si también quiere responder, o yo tengo una respuesta para el doctor, pero quisiera escucharla a ustedes. No, definitivamente los estudios son claros y le dan la razón al doctor Correa. El riesgo de una hemorragia ronda cerca del 10%, de las cuales la mayoría son, como sabemos, que no tienen repercusión clínica. Entonces, es relativamente bajo con el porcentaje de pacientes que les va mal si no le hacemos nada. Entonces, el doctor Correa tiene toda la razón. A pesar del riesgo de hemorragia, hay que tratarlo, ¿cierto? Sin ninguna duda. Boris, yo te quería hacer una pregunta antes de seguir, antes de que me olvide. ¿Por qué en ninguno de los casos que mostraron había catéter guía con balón de oclusión, sabiendo que los metaanálisis demuestran que sin importar si es aspiración o está en retriever, les va mejor cuando hay un catéter guía con balón? Bueno, esa pregunta es excelente. De todas maneras, pues digamos que para los que no conocen esto, que los que están aquí en el chat, la mayoría no son intervencionistas, pero el detalle técnico que apunta Jorge es fundamental. Se necesita un catéter más colocado como hacia el nivel de la carótida, más abajo, que se infla y hace que el flujo se bloquee, y eso garantiza, digamos, evitar la embolia distal. Y todos los estudios, como dice Jorge, efectivamente lo traen. Yo pienso que ha sido una mala práctica aprendida, digámoslo así, digamos, en aras de ser muy rápido, en aras de hacer el procedimiento con mayor velocidad. Desde hace un par de años la disponibilidad de estos catéteres era difícil, incrementa el costo del procedimiento y en algunas anatomías muy tortuosas es un catéter de 8 French, es un catéter muy grueso, y es difícil, no, pues se puede demorar unos minutos más el ascenso de este catéter. Digamos que para el uso de la aspiración, los resultados que hemos tenido como el efecto de primer paso nos llegan al 30-40, entre un 30-40%, lo que no es malo. O sea, digamos, por eso hemos tenido la constancia de seguirlo haciendo así. Hemos discutido al interior del grupo la necesidad de empezar a utilizar un catéter guía balón que nos sea amigable, que nos sea beneficioso, y estamos esperando a poderlo obtener un catéter de mejor perfil. Ya hay 2 o 3 disponibles en el mercado, no aquí en Colombia. Estamos esperando tener, pero tener razón. O sea, lo ideal sería poner el catéter balón proximal. No sé, vos lo haces muy rutinariamente, siempre lo usas el balón. Sí, Boris, desde el 2010. Claro que en esa época no había aspiración, en esa época lo único que había era Solitaire, ¿te acuerdas? Era el Solitaire antiguo. Sí. ¿Y qué estás usando ahora? ¿Estás usando el Shell o usas en esa época no había sino el Copérnico, ¿te acuerdas? El Copérnico tiene una ventaja, es que es 6 French. O sea, entonces de ahí de entrada el Copérnico pasa por un Neuron 088, por un Arrow, pues. Esa es la gran ventaja. Ahora, desde que se hizo la aspiración, ya el Copérnico, pues el safe no nos sirve, tiene que ser un 8, y el problema ahora con el 8 es que tú lo dices, son sistemas mucho más rígidos, pero pues, se puede utilizar cualquiera, este de Striker, ¿cómo es que se llama? Creo que es el mejor. El Flugate. Pues, exacto, creo que es el más suave, pues hasta ahora, pero siempre lo he utilizado y me llama la atención que pocas personas aquí en Colombia lo utilizan. Sí, no usamos mucho, hombre.
William Escobar desde Cali, que está luego conectado. William, ¿vos lo usas mucho en las trombectomías mecánicas de forma rutinaria o no? William, ¿estás ahí conectado? No. Jason, de pronto, Jason Esteban, ¿lo usas mucho, Jason? Hola, ¿qué tal? Hola, Jason, ¿cómo estás? Bien, gracias. Si bien mucha literatura o la mayoría de la literatura apunta a indicar que se debe usar el catéter balón, yo hasta ahora no lo tengo como uso rutinario. Más bien establezco la diferencia entre el tiempo de evolución del infarto para definir más o menos con qué características está el trombo y definir cuál sería la mejor forma de hacer la trombectomía, dependiendo si es un trombo rojo o es un trombo blanco, porque hay varios estudios y la experiencia de otras personas y la propia han mostrado que dependiendo de qué tipo de trombo es al que nos estamos enfrentando por el tiempo de evolución, va a tener como mejores resultados la aspiración o el stent. Entonces, generalmente cuando son se puede beneficiar más de trombectomía con stent, y si es un tiempo mayor a 2 horas, se beneficiaría más de trombectomía con aspiración, sin que sea una condición excluyente mutuamente, porque muchas veces me ha tocado hacer la trombectomía con sistema Solura o con trego de aspiración, que también puede mejorar los resultados. Pero de entrada, generalmente cuando es un tiempo corto, voy con stent como primera línea, y cuando es un tiempo más prolongado de la evolución de la enfermedad, voy con sistema de aspiración, y en caso de que necesite más de un pase, analizo si necesitaría el sistema combinado o no. Pero lo del balón podría disminuir el riesgo embólico, pero hasta ahora los resultados también 2C o 3 del TISI modificado con los otros sistemas sin el balón también han sido satisfactorios. Bueno, ese tema del balón, al menos en lo que corresponde a ya una filigrana técnica, yo creo que sí lo deberíamos empezar a usar, incluso también para la aspiración, ¿sí? O sea, se ha mostrado que efectivamente el efecto de primer paso se mejora con el balón, y ese efecto de primer paso tiene implicaciones directas en el pronóstico del paciente. Es decir, lo que estamos hablando es que con un solo pase sea suficiente, porque muchas veces hacemos 2 o 3 pasos, pero en esos 2 o 3 pasos hay migración distal, hay pequeños infartos que dejan al paciente con limitación. Entonces la idea o lo que se está buscando es ese primer paso. Y un catéter, como mencionaba Jorge, sí es fundamental. Yo creo que es el momento de empezarlo a usar de forma rutinaria. Bueno, Víctor, seguí. Habíamos tenido entonces un paciente de 56 años, fuera de ventana, que tenía una lesión. Bueno, mostrar el RAM previo, Víctor, el lateral, el dinámico. Digamos que esta dinámica nos llamaba la atención. Ustedes ven ahí, se llena la carótida externa, pero efectivamente de forma retrógrada se visualiza parte del sifón carotidio. Nótenlo ustedes ahí en la parte de arriba. Y ese sifón carotidio se ve incluso hasta la porción petrosa, incluso en la parte extracraneana, ¿sí? Es decir, tenemos un flujo retrógrado a través de la arteria carótida externa, y ese, digamos, que es uno de los criterios mayores que utilizamos para tomar la decisión de revascularizar, porque la carótida, digamos, está permeable y tenemos una obstrucción proximal. Seguí, Víctor, entonces. Ya puedes ir describiendo lo que se hizo, Víctor, entonces. Activa tu sonido. Bueno, entonces accedemos a la carótida interna, como todos habíamos dicho que necesitaba tratamiento. Accedemos a la carótida interna, realizamos un avance, primero angioplastia, luego disponemos un stent carotidio de doble capa y vamos haciendo una revascularización de proximal a distal. Realizamos pues
angioplastia luego de la liberación del stent. Y esto es lo que tenemos después. Avanzamos un microcatéter. Ese microcatéter nos muestra el flujo distal y la revascularización que estamos teniendo. Cuando hacemos esta inyección, nos damos cuenta que tenemos una revascularización y estamos teniendo un trombo aquí proximal, que es el que intentamos capturar. Primero hicimos una técnica de aspiración, luego avanzamos el stent para capturarlo como tal. Aquí ven este paso. Hacemos ya aspiración distal a nivel de M1 y M2. Hemos obtenido la revascularización, pero tenemos acá un trombo flotante a nivel de la carótida interna y otro trombo en M1. Hacemos nuevamente técnica de aspiración y ascendemos el Sofía luego y hacemos una técnica dual con el stent, sacamos el micro dejando el stent y hacemos a través de este dispositivo, hacemos una técnica de solumbra con el stent y realizando aspiración. En esta técnica, entonces, colocamos 2 stents Solitaire telescopados para poder hacer la solumbra y luego retraemos todos los dispositivos. Ascendimos el Sofía para proteger que los Solitaire no nos fueran a afectar o modificar aquí la entrada en el stent carotidio. Y esta es lo que obtuvimos con al sacar los stent. Hacemos los controles angiográficos y obtuvimos una adecuada revascularización. En el primer día de tratamiento, el paciente, acuérdense que estaba hemipléjico, afásico. En el primer día del tratamiento, el paciente tiene ya hemiparesia derecha, emite algunas palabras y empieza a obedecer órdenes. Al tercer día de tratamiento, encontramos un paciente nuevamente hemipléjico, afásico. Se le realiza estudio y es un paciente que obtuvo una transformación hemorrágica. Obviamente se hizo manejo médico, se dio el paciente con alta, con secuelas y realmente pues quedó igual como había ingresado a pesar de la revascularización que obtuvimos y las imágenes que teníamos. Tenemos que en este paciente dependiente el control a 6 meses. Víctor, ¿te puedo una pregunta? Sí, claro. Dale, Jorge. Víctor, aquí Boris tiene razón. No había trombo en la carótida petrosa cuando estaba tapado, ¿te acuerdas? Boris, sí, señor. Había flujo retrógrado. Eso significa que ese trombo fue por el procedimiento y lo mismo que el trombo en M1. Yo también antes trabajaba así, antes trabajaba como lo escribiste, de proximal a distal, ahora trabajo todo lo contrario, de distal a proximal. De modo que la estenosis carotidia me sirva a mí, haga lo mismo que el catéter guía de balón de infusión. Entonces lo primero que hago es, hago una predilatación, paso el sistema de aspiración, aspiro en el cemento cervical y ya de salida coloco el stent, que sea lo último. Y otra cosita, desde el principio lo dije, desde que me mostraron el TAC, este paciente, las guías dicen que hay que revascularizarlo, pero se va a ver transformación hemorrágica. Cuando uno ve esos infartos tan establecidos, definitivamente, aunque la literatura dice que hay que hacerlos, este paciente, y lo repetí, este paciente le iba a pasar eso, lo de la transformación hemorrágica, ¿cierto? Entonces, no sé hasta dónde se justifique o hay que hacerlo, porque las guías lo dicen, pero hay que tener presente que eso es. Entonces, una de las posibles soluciones para este caso, Víctor, hubiera sido haber hecho una predilación, haber hecho la aspiración y haber dejado al paciente con una estenosis residual del 70 o del 80%, sin antiagregarlo ni nada, y después del 10º día, ahí sí hacer la angioplastia carotidia. Listo, gracias.
Jorge, muy bien y muy completa el comentario, porque efectivamente hemos cambiado, nos parece que de ir de distal a proximal, como bien lo dices tú, da alguna protección. Y viendo en retrospectiva el caso, también consideramos que una angioplastia digamos, no completa, Suboptimal, como dicen. subóptima, pudiera haber sido suficiente, enfriar un poquito el proceso y hacer lo que vos, o sea, tal cual lo estás describiendo, ¿sí? Ahora, respecto a lo que mencionaba el doctor Correa, de si ofrecerle al paciente, de si es riesgoso, del riesgo de la transformación hemorrágica, pues bien lo dices también tú, las guías recomiendan hacer el tratamiento y suena algo curioso, pero básicamente lo que dicen es como, ¿usted qué prefiere? Es un cambio de color, por así decirlo. Es cambiar una imagen negra que usted tendría en la tomografía versus una imagen blanca, que es la que estamos viendo en este caso, ¿sí? La tendencia es a seguir haciendo y seguir haciendo, porque se ha visto que en el tiempo cualquier grado de revascularización es mejor o es favorable que no haberlo hecho, ¿sí? El evento cerebrovascular cada vez se va a hacer más, vamos a llegar al punto como se hace en hemodinamia cardiológica, y es que siempre hay que revascularizar, pues independiente de que obviamente individualizar cada caso, pero la idea es tratar de revascularizar. No sé, quisiera escuchar la opinión de, aquí veo que está Nelson Lovelo conectado en esas lesiones en tándem. ¿Él arranca de proximal a distal o de distal a proximal? No sé, está por ahí Nelson Lovelo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Nelson. Hola Boris, buenos días a todos. Yo hago lo mismo que dice Jorge. Yo prefiero pasar distal, buscar el trombo distal si lo tiene y devolverme y poner el stent de salida. También he hecho la técnica hacia arriba y la verdad no me ha ido tan mal, pero me parece mucho más seguro la técnica que dice Jorge. Bueno, yo tengo un pequeño comentario. Hemos escuchado o venimos escuchando desde hace varios años el término LVO o ELVO, ¿sí? El BO, pues, que es oclusión de vaso grande, Large Vessel Occlusion. Vamos a empezar, yo diría ya estamos empezando a utilizar otro término mucho más, mucho distinto, que es MBO, que es el vaso de mediano calibre. DMBO, que es Distal Middle Vessel Occlusion. Entonces, cada vez se está llegando más distal, oclusiones de M2, M3 con retriever. Entonces, ya hay grupos enfocados en analizar los resultados de la trombectomía en vasos distales, porque se puede llegar hoy en día hasta allá, se pueden extraer los trombos y se está trabajando fuertemente para que se convierta en una primera línea de elección. Sabemos que para los vasos distales no sirve la trombectomía mecánica o no está validada, pero así como pasaron muchos años para autorizar el manejo en vaso grande, yo pienso que no va a tardar mucho el manejo en vaso mediano calibre, ¿sí? No sé si ustedes, los que hacen intervencionismo, han tenido experiencia en vasos distales, M2, M3. Vos mismo, Nelson o Pulgarín, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Lo han usado o no? Los dispositivos pequeños. Sí, a mí me gusta utilizar, la verdad solamente los he utilizado cuando hay migración del trombo durante la trombectomía. Utilizo el Catch Mini, que es el único que llega, me parece a mí, que pasa tan lejos y pasa además por un catéter sistema 17. ¿Cuál es el problema de este dispositivo? Probablemente no tiene tanta fuerza como tiene un Solitaire o como pueda tener un Trevo, pero hemos obtenido trombos distales sacados sin problema. También hemos tenido complicaciones porque ya vos entendés que jalar una arteria distal con un stent retriever con tanta curva, las probabilidades de hemorragia son altísimas. Hemos tenido hemorragias, perforaciones y ruptura de las arterias al momento de la retracción del dispositivo. Pero hemos tenido buenos resultados. Ahí, Para... ahí hay que
Yo lo hacía muy distal, Boris, pero desde que uno pase del punto silviano, o sea, pasar el punto silviano es la clave. Yo no volví a pasarlo por lo que dice Nelson. La posibilidad de ruptura Hemorragia. es muy alta, sí. Acuérdate del punto el punto de la muerte, el punto silviano, donde siempre estaban las complicaciones nuestras cuando colocábamos los stent que había que intercambiarlos. ¿Te acuerdas? Con los guías de intercambio. Lo mismo pasa con el electrodo de pequeño vaso. Si hay que pasar ese punto, es un riesgo muy grande. Yo pues, no he usado el CAS Mini, yo utilizo el 3 más, pero a pesar de que yo siempre he creído que el RTPA intraarterial no sirve, yo creo que en esos vasos muy pequeños sí sirve, Boris. Valdría la pena colocar pequeñas dosis de 6 o 10 miligramos puntualmente el vaso distal, y a pesar de que en vaso proximal no sirve, en esos vasos distales definitivamente sí. Bueno, ya para cerrar, Jorge Jiménez, el neurólogo, tiene una pregunta, me dice. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí. Doctor Pulgarín, es un comentario y respecto a él una pregunta. Corríjame si me equivoco en el comentario. Entiendo que un paciente que tiene una oclusión carotídea tiene más circulación colateral por las colaterales, valga la pena la redundancia, que el que tiene una oclusión en M1. Si es así, ¿por qué cree usted que les va más mal a los M1 que a los carotídeos cuando se revascularizan? Sí, yo creo, es cierto, es cierto, las oclusiones ateromatosas dan tiempo a que la circulación colateral vaya desarrollándose, y eso es típico. Las oclusiones carotídeas son pacientes que tienen alto mismas, y por eso, por la circulación colateral. Pero yo creo que es un problema técnico, yo creo que es un problema técnico nuestro, que no hemos podido, es más laborioso, definitivamente tú lo viste, es más laborioso hacer este caso que mostraron hoy que un caso simple de aspiración en M1. O sea que yo creo que la limitación o el hecho de que le vaya mal es culpa nuestra. Yo creo que es nuestra inhabilidad para hacer casos un poco más complejos. De acuerdo con eso, Jorge. Bueno, yo creo que solo para resaltar que es una patología que enfrentamos día a día. Recuerden que es mucho más frecuente que todos estos eventos hemorrágicos con los cuales hemos convivido en nuestra práctica neuroquirúrgica, y representa el 80-85% de los eventos cerebrovasculares. Entonces, es una realidad que vamos a enfrentar con mucha más frecuencia todos los días, y los invito a que estemos más activos. Hay cosas por hacer por estos pacientes. Los estudios de perfusión los podemos hacer aquí en la ciudad. Los métodos de revascularización igualmente. Cada vez se ofrecen en disponibilidad 24/7 en las clínicas. Entonces, la idea es evitar que a un familiar, que a un conocido o que a nosotros mismos nos llegue a pasar una situación tan crítica como estas. Como siempre, el manejo desde urgencias, los neurólogos, el neuroradiólogo, el intervencionista tienen que estar articulados para poder dar una pronta respuesta. Y hablábamos hace 8 días, el doctor Mora mencionaba la trombectomía microquirúrgica. Yo pensaría que ese tipo de revascularización en agudo, pues con las técnicas que tenemos hoy en día, pues queda en un espacio muy limitado, queda posiblemente sí para las isquemias crónicas, enfermedades como el moyamoya, algunas patologías estenóticas u oclusivas que pueden servir las técnicas de revascularización microquirúrgica, pero en la fase aguda pensaría yo que el tema puede ser solucionado por vía endovascular.